Ya, del grupo número 2, ¿quiénes van a exponer? ¿Se observa, licenciado? Sí, sí, se ve. Los nombres de los expositores. Vamos a exponer mi persona, Félix Corini, Lourdes Beltrán y Jenny Cornejo. Bueno, Jenny Cornejo, ¿no ve? Ya. sí, Jenny Cornejo y Lourdes Beltrán. Ya. No, Licenciado, compañeros, compañeras, muy buenas noches. Somos el grupo 2. El tema que nos ha tocado es el contrato. Introducción. La palabra contrato proviene de la concepción etimológica del latín contractus, que significa pacto, acuerdo entre partes. Esta palabra aparece por primera vez en el derecho romano en el siglo I después de Cristo. Sin embargo, no fue hasta el año 529 que Justiniano, que era el emperador de Roma, le da el contexto que conocemos hoy en día en su código justiniano, ¿no? Al referirse al negocio contractual que ocurría en ese paso. A partir de este código, ¿no es cierto?, las facultades de derecho pues han tomado, digamos, el ejemplo de este derecho romano. Un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿sí?, que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, es decir, entre personas, entre seres vivos que tienen sentimiento y consentimiento. Y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad, es decir, es voluntario, no hay, digamos, ningún tipo de presión, según el cual puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida, sino que debe estar enmarcado dentro de la ley. De acuerdo al Código Civil boliviano, en el artículo 450 señala que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Así vamos a encontrar que los diversos contratos que existen tienen en común una serie de elementos generales o esenciales sin los cuales no podríamos hablar de uno u otro contrato. El objetivo del presente trabajo es definir, explicar el concepto de contrato, así como las diferencias entre contratos, la enumeración de cada uno de ellos. Clasificación de los contratos. Los contratos se clasifican de acuerdo a sus funciones específicas. Por la interdependencia de las obligaciones tenemos los contratos bilaterales y las unilaterales. Por la valoración económica de las prestaciones tenemos los contratos onerosos y gratuitos. Por la precisión de los efectos económicos entre partes tenemos los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. Por la entrega física del objeto tenemos los contratos reales. Asimismo, en cuanto a su función jurídica relacionada con otros actos jurídicos, tenemos los contratos principales y los contratos accesorios. En cuanto a su ámbito de temporalidad, tenemos contratos instantáneos y contratos de trato sucesivo. En cuanto a su nacimiento y validez, tenemos los contratos consensuales y formales. Asimismo, tenemos contrato privado y público. Y finalmente, tenemos los contratos típicos y los contratos atípicos. La compañera Lourdes va a continuar con la exposición. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con el tema, yo les voy a hablar sobre el contrato de alquiler. Este es un documento en el cual una de las partes, denominada arrendador, una persona propietaria del inmueble, cede el uso de su propiedad a otro sujeto que es conocido como arrendatario, es la persona que alquila el inmueble. Los requisitos de formación de contrato o alquiler
del contrato de alquiler tiene como objeto reunir los requisitos establecidos para las prestaciones de dar y además debe tratarse de bienes inmuebles construidos según normas. Tiene por causa la obligación del arrendador de conceder el uso de un inmueble destinado a vivienda. En cuanto a la forma, el contrato de arrendamiento o alquiler, toda edificación destinada a vivienda no la requiere, sino para los efectos de la prueba, por ser un contrato consensual. Siguiente, por favor. Contrato de anticrético. El anticrético es un contrato entre un prestamista y su deudor. Cuando termina el contrato, el deudor se compromete a devolver el dinero pedido y el prestamista a entregar nuevamente el inmueble que servirá de garantía. Las obligaciones del anticrecista el anticrecista está obligado a pagar los impuestos y las cargas anuales del inmueble. Y también debe asumir los gastos de reparación y mantenimiento, salvo que se tratara de daños producidos por el acreedor. Y las obligaciones del acreedor es custodiar y conservar el bien para poder entregarlo en el futuro en las mismas condiciones en las que lo ha recibido. Siguiente, por favor. Contrato de compra de vehículo. Es el documento que acredita la relación comercial entre el vendedor de un vehículo y el comprador. Las partes o elementos del contrato tienen los datos del comprador y vendedor. Ahí está el nombre y el apellido de ambas partes, el carnet de identidad, la dirección de su domicilio, los datos y el estado del vehículo. Ahí tenemos la marca, modelo, número de chasis, matrícula, precio y forma de pago. En esta cláusula se fijará el precio convenido y la forma de pago. Los impuestos. Tras la firma del contrato y entrega del vehículo, se deberá realizar las gestiones de cambio de nombre y abono de tasa. Las cargas y gravámenes. Antes de comprar el vehículo, se debe asegurar que no existen cargas y gravámenes pendientes de abono. En entrega de vehículo, el día y la hora de entrega de vehículo es un dato fundamental, porque de esta manera podremos determinar la responsabilidad en caso de recibir una multa por exceso de velocidad. Tipos. Tenemos particular y concesionario. Primero se debe diferenciar el sujeto al que se le comprará el vehículo, ya que si realizamos la compra a una empresa o empresario sin importar el vehículo es nuevo o usado, nos veremos en la necesidad de realizar un contrato de compra-venta mercantil. La única obligación que tiene un particular en la de entregar el vehículo sin ningún tipo de carga o gravamen o defecto oculto, mientras que las compras o concesionarios suelen ofrecer una garantía más amplia. Lugares donde se utilizan este contrato de vehículos, se utilizan los concesionarios de vehículos o entre particulares que deseen vender el vehículo. Siguiente. Bueno, buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jenny Cornejo. Vamos a continuar con lo que es el contrato de compra y venta. Es un contrato bilateral de cumplimiento recíproco entre el vendedor y el comprador que genera ventajas y obligaciones económicas para las partes. Los elementos formales del contrato de compra-venta en Bolivia son los bienes inmuebles y los bienes muebles. Los bienes inmuebles son bienes que no pueden moverse del lugar en el que se encuentran, mismos que están ligados al suelo. En este caso, las partes deberán contar con una minuta de compra y venta, elevada a escritura pública y a través de una notaría de fe pública. Los bienes muebles son bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro, ejemplo, los automotores, debiendo realizarse la compra y venta de los mismos a través del instrumento público y además de registrarse ante el gobierno municipal. La clasificación de los contratos de compraventa son compraventa con reserva de propiedad. En este tipo de contrato, las partes se establecen que el pago del precio del bien se lo haga en cuotas,
y se le otorga el derecho de goce del bien al momento de realizar el último pago. Compraventa de cosas genéricas. En este tipo de contrato, el comprador llegaría a adquirir la propiedad del bien mediante la individualización del objeto. Compraventa con reserva de satisfacción. El comprador adquiere la propiedad del bien cuando el vendedor da su satisfacción y conformidad con el bien objeto de contrato. Compraventa de cosa futura. En este caso, las partes realizan la compraventa de un objeto o bien de un bien que aún no existe, pero tienen la probabilidad y esperanza de que el mismo llegue a existir. Y compraventa de cosa ajena es la compraventa de un bien que no es de su propiedad del vendedor. Sin embargo, el vendedor se compromete a procurar la adquisición del bien a favor del comprador. Siguiente, por favor. El contrato de compraventa de bien inmueble es un contrato bilateral mediante el cual el vendedor se obliga a entregar el inmueble al vendedor y éste se obliga a pagar el precio pactado. El precio pactado es un contrato solemne en razón a que solo es válido si se eleva a escritura pública y se requiere su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Los aspectos relevantes que se debe considerar en este contrato es la identificación de las partes, identificación del inmueble, objeto de compraventa, la declaración de pertenencia del inmueble al vendedor, precio de venta, declaración de la regularidad del inmueble, declaración de entrega material y cuerpo cierto, obligación de saneamiento, cualquier otro aspecto particular que las partes consideren oportunas. La compraventa de bienes inmuebles debe protocolizarse en escritura pública ante la notaría. Un aspecto importante al tener en cuenta en este tipo de contrato es el precio de venta, ya que no puede ser inferior al costo fiscal del inmueble ni al avalúo catastral. Además, el precio no puede ser inferior al 85% del valor comercial del inmueble. Siguiente, por favor. Contrato de trabajo indefinido. El contrato de trabajo por tiempo indefinido tiene una fecha de inicio y no así una fecha de conclusión. No se sabe cuándo va a concluir la relación de trabajo y tiene la libertad de poder suscribirse ya sea de forma verbal o escrita. Sus principales características están entre